Ok, este va a ser la explicación para el mapa de metodología cuantitativa, la cual va a girar en torno a la pregunta cuáles son los procesos implicados en un diseño de investigación de índole cuantitativo. Para comenzar, primero quisiera diferenciar la metodología cuantitativa de la metodología cualitativa. Esta diferencia radica en que la metodología cuantitativa utiliza la estadística obligatoriamente, puesto que el objetivo de ella es estandarizar el conocimiento y llegar a lo objetivo. En cambio, la metodología cualitativa ronda más bien en torno a lo subjetivo y por lo tanto va a analizar las reacciones en un grupo, las reflexiones, etc. La metodología cuantitativa utiliza la estadística y la inferencia e intenta extrapolar los datos que se reúnan siguiendo un proceso riguroso, lineal, con métodos estandarizados para poder probar hipótesis, es decir, rechazar o aceptar lo que se supone en un comienzo en la investigación. En la metodología cualitativa, más bien va a ser un proceso circular y el análisis va a girar en torno a los datos siguiendo una metodología inductiva, es decir, de lo particular hacia lo general. La metodología cuantitativa va a tener una lógica deductiva, o sea, de lo general a lo particular. Habiendo dicho esto, voy a analizar el proceso en el cual se desarrollaría un diseño de investigación cuantitativo. Eh, Primero ocurre la selección del tema en cuestión. Acá se va a delimitar el concepto que se va a estudiar y se va a revisar la literatura, delimitando lo más posible el tema a estudiar. Paralelo a esto se va a ir haciendo el marco teórico, que va a hacer esta revisión de la literatura, de lo que ya se ha dicho y lo que ya se ha escrito en torno al tema. Luego se va a pasar al planteamiento del problema de investigación. Este por lo general procura identificar el objetivo de investigación, que es una frase en infinitivo, investigar sobre ciertos parámetros de cierto tema, delimitar ciertas características o ciertas situaciones acerca de un fenómeno, etcétera. Y contestar de esta manera qué aspectos se van a ahondar y qué no. Luego de eso se determina el alcance del estudio. Existen cuatro tipos de alcance. El exploratorio va a indagar más bien en las características de las situaciones en el contexto en el que se está estudiando. El descriptivo va a determinar algunos factores y a describir algunos factores que existen en esa área. El alcance correlacional va a relacionar hipótesis, va a relacionar variables más que hipótesis y va a decir qué tienen en común y qué no, y el explicativo va a dar causa de un fenómeno o un hecho. El explicativo relaciona hipótesis, pero además dice cómo ambas se explican la una a la otra, o una explica a la otra. Luego se van a elaborar las hipótesis del estudio y se van a definir las variables que se van a estudiar. Es importante para esto mantener fijo la unidad de análisis en el universo población del cual se va a extraer la muestra. Luego se van a formular las hipótesis, que son más bien explicaciones tentativas del fenómeno que se está estudiando, y estas, como decía antes, se van a someter a prueba. Entonces se van a aceptar o rechazar bajo la lógica de la falsación. El diseño de investigación se va a elegir en cuanto a sus tres tipos. Experimental, que es la investigación que se lleva a cabo dentro de un laboratorio, en donde hay mucho control sobre ambas variables, la independiente y la dependiente, y en donde estas variables no están muy contaminadas, están más bien aisladas y no hay mucha interferencia. Es el diseño de investigación más puro y más estricto, más riguroso.
El cuasi experimental, digo, va a utilizar los mismos métodos, pero la muestra no va a ser escogida por el método aleatorio, lo que aumenta la credibilidad de la investigación, sino que se van a designar las muestras por investigar. Y tampoco se tienen problemas de ética en este tipo de investigación. La mayoría de las investigaciones en ciencias sociales utilizan el método cuasi experimental o bien el no experimental, que es el menos riguroso y el que tiene menos control sobre ambas variables. El trabajo de campo que le sigue va a implicar el diseño y la aplicación de las encuestas de ser necesario, y también la operacionalización que se revisó en esta asignatura para poder generar los reactivos de las encuestas, el contraste de los datos usando gráficos, el resumen de la matriz de datos y el trabajo con los datos que le corresponde a la estadística descriptiva. Se puede usar acá también el software SPSS, que también se observó en la asignatura, y el análisis de los resultados con las conclusiones. Acá se va a contrastar de nuevo con el objetivo de la investigación, se van a probar las hipótesis y se va a decidir si se pueden exportar a la población o no. Para esto se ocupa la estadística inferencial con las técnicas que se pueden utilizar acá, chi cuadrado, se pueden aplicar pruebas de como la TED Student o el ANOVA, etc.